la Nonaki. Para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? Cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad, para que vayas más allá. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos a esta su tercera sesión de nuestra práctica 2. Darle la bienvenida a la profe Marla Rodríguez, que nos está acompañando nuevamente hoy acá. ¿Mucho frío, profe? Muy mucho frío, mi profe. Y muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Aquí bienvenidos a esta tercera sesión de su práctica pedagógica 2. Invitarlos a participar muy activamente en el foro. El foro vamos a ingresar de nuevo por gestores EduPol para que les pidamos con la colaboración allá en los centros asociados para que nos habiliten el foro y ustedes puedan participar activamente con la pregunta. Bueno, ya está, adelante les damos la pregunta. Les íbamos a decir precisamente que por la plataforma de EduPol, porque hemos seguido teniendo fallas técnicas, pero ya estamos terminando de solucionar. Hay estudiantes que todavía no tienen plataforma, de pronto nosotras tampoco hemos podido activar nuestros cursos, pero pues ya en el transcurso de la semana, que nos tengan un poquito de paciencia, pero pues igual todo va a seguir siendo sobre la marcha. Afortunadamente pues contamos con tiempo para que nos pongamos todos al día, tanto en la plataforma y demás. Entonces pues hoy ya es una sesión más teórica y más enfocada ya a practicados, entonces para que lo vayan teniendo en cuenta ya cuando empezamos a pedir actividades de las instituciones y demás, y pues ya que sea a través de la plataforma. Aquí reportan que se ve todo en blanco de práctica, sí, es porque están en ese ajuste de proceso, porque es que la plataforma de práctica es diferente a la normal. Sí, ustedes saben, se maneja diferente a las demás asignaturas que ustedes tienen. La de nosotros de práctica es diferente, entonces todavía hay fallas allí que no es de nosotras las docentes ni de ustedes los estudiantes, entonces vamos a tener un poquito de paciencia y ya en el transcurso de la semana ojalá nos solucionen eso. Bueno, entonces tenemos para nuestra sesión del día de hoy conceptualización de la práctica pedagógica. Nuestro propósito precisamente es brindarle a ustedes, los estudiantes, orientaciones y conceptualizaciones en relación a esa práctica pedagógica que ustedes pronto ya van a iniciar en instituciones y que ustedes ya venían haciendo desde práctica 1 en el semestre anterior. Como les decía la profe Marlita, los invitamos entonces a que ustedes participen activamente en el foro, que estén muy allá levantando la manita, reportando asistencia y también respondiendo a la pregunta del día de hoy, que es, desde su experiencia y conocimientos previos, ¿cuál considera usted que es la importancia de la práctica pedagógica para un docente en formación? Es decir, para ustedes que se están educando en licenciatura en pedagogía infantil y que se están formando, que si ustedes son estudiantes, como van a ser futuros profesionales, la importancia de esa práctica que ustedes desarrollaron en práctica 1, que van a desarrollar ahorita en práctica 2 y van a continuar en las demás prácticas desarrollando en instituciones educativas. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor importancia de ir a una institución educativa y hacer de practicantes, ser practicantes en esas instituciones? ¿Cuál es esa importancia? Bueno, entonces iniciamos acá. A partir del Ministerio de Educación Nacional, que nos da unos lineamientos, unas pautas, unas conceptualizaciones en relación a lo que es la práctica pedagógica de los estudiantes de licenciaturas en instituciones educativas. Entonces nos dice, la práctica pedagógica se concibe como un proceso de autorreflexión
Es decir, siempre nos estamos observando, siempre nos estamos evaluando, siempre estamos mirando esas debilidades y fortalezas que como estudiantes en proceso y como estudiantes en práctica podemos estar teniendo nosotros en las instituciones, estar observándonos, no solamente el quehacer pedagógico dentro del aula, sino nosotros mismos, siempre estar en constante proceso de reflexión, que se convierte en el espacio de conceptualización, investigación, experimentación didáctica. Como se lo habíamos dicho antes con la profe Marlita en las anteriores sesiones, uno por ser docente y ustedes en docentes de formación y futuros profesionales siempre estamos en constante investigación, somos curiosos, estamos observando necesidades y problemáticas que necesitan de nuestro aporte para poder buscar posibles soluciones. Sí, mi profe, ahí tú en el decreto del Ministerio de Educación en el documento del Ministerio de Educación, perdón, habla de abordar de manera articulada saberes. Y eso es importante, o sea, aquí en la universidad ustedes ven sexualidad, ven un montón de cosas, pero eso hace parte de la misma articulación del proyecto pedagógico de la universidad que les va a favorecer a ustedes ese desempeño en esos diferentes escenarios. Entonces, esa multidisciplinaridad de saberes va a ser muy útil para ustedes en ese desempeño académico. No por casualidad ven sexualidad, ¿cierto, mi profe? O ven antropología, o ven ética, o currículo, exactamente. Son todas esas herramientas conceptuales las que les está preparando la universidad para que ustedes tengan ese soporte básico para su ejercicio de práctica. Exactamente. Y todo eso que ustedes hacen allá en la práctica les ayuda precisamente a comprender todos esos contenidos de las asignaturas que ustedes ven aquí en la universidad. Entonces es aprovechar ese espacio de puesta en marcha de actividades y demás, y también de observación que ustedes ahorita todavía en práctica 2 están en proceso de observación, para comprender esas fundamentaciones teóricas que la universidad les está dando. Se hace más comprensible el saber y los conocimientos llevándonos a la práctica, haciendo práctico ese conocimiento. Listo, también el Ministerio de Educación nos dice que este espacio, los espacios de las instituciones educativas, bien sea que usted esté en CDI, en un jardín infantil público-privado, en un hogar comunitario de bienestar familiar, hogares múltiples, modalidad familiar, o que ustedes ya más adelante van a ir a jardín, a prejardín, o instituciones de preescolar, les permite y desarrolla a ustedes, en los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, la posibilidad de reflexionar, lo que hablábamos ahorita, pero una reflexión crítica sobre su práctica a partir del registro, del análisis y balance continuo de sus acciones. En consecuencia, la práctica promueve el desarrollo de las competencias profesionales de futuros licenciados. Entonces, todas esas competencias que ustedes tienen y que están adquiriendo para ponerlas en marcha a futuro, ya cuando sean unos profesores. Continuamos, entonces la resolución 6966 del 2010, también del Ministerio de Educación Nacional, en su artículo 6, nos dice que la práctica pedagógica, ese desarrollo que ustedes están llevando en las instituciones, es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los educadores. Debe permitir que el estudiante conozca el contexto de su futuro desempeño y afronte las realidades básicas del ejercicio docente. Es decir, que ustedes conocen el entorno, lo viven, dialogan con él, adquieren experiencia, adquieren experticia y conocimientos en relación a esa puesta en marcha, como siempre les digo, del quehacer pedagógico, del quehacer docente. Ustedes empiezan ya desde ahorita a empaparse con esas dinámicas de la institución educativa. Se empiezan a empapar ahorita ustedes como practicantes, como estudiantes, para futuro ponerlas en marcha ya en su ámbito profesional y en sus actividades laborales, porque pues el profesorado el ser profesor también es obviamente una actividad laboral. También aprender con educadores en ejercicio. Es decir, esos docentes titulares, esos supervisores o ese docente que ya es un profesional y que trabaja en esa aula donde usted, en esa aula o en ese jardín, en ese contexto donde usted va a ir a desarrollar sus prácticas pedagógicas, usted también está en constante interacción con él, ¿cierto? Ustedes lo pueden observar, lo pueden también mirar esas fortalezas y debilidades que ellos también tienen, lo que ustedes pueden aprender de ellos para ustedes mismos, para su futuro abordaje como profesionales. Entonces, aprender de ese profesional que en un momento va a ser un par para ustedes. En este momento, digamos que está siendo un ejemplo a seguir y también una manera de conocer
qué es ser profesor y qué es vivir la experiencia de ser profesor. Ustedes la ven a través de esos docentes titulares y esos docentes que están en esas instituciones. Entonces es aprender también de las actuaciones y de la experiencia que ellos tienen, porque hay profesores que llevan en las instituciones educativas muchos años, así como hay otros que también están empezando hasta ahora. Entonces uno, tanto el más viejito como el más nuevo, aprende mucho. Claro que sí, mi profe. Ahí cuando habla de esos contextos, y es importante, ¿no? O sea, aquí la práctica pedagógica debe enfocarse precisamente en ese ejercicio de tener en cuenta ese contexto y ese escenario pedagógico en donde los estudiantes están inmersos, porque no todos los contextos y los escenarios pedagógicos son iguales. No. Entonces, es apuntar de verdad a esa reflexión que se debe hacer desde ese espacio. Decíamos con la profe Daisy, no es lo mismo educar en la ruralidad que educar, así sea, por ejemplo, ustedes estén ubicados digamos en Facatativá, y una vereda de Facatativá es diferente la educación que se brinda en ese espacio de la escuela en el municipio a la escuela ya rural. Entonces son espacios diferentes y son contextos diferentes a los que el maestro va a atender. Y el acompañamiento y seguimiento de la universidad a ese proceso de práctica que es permanente. O sea, nosotros, la práctica es una columna vertebral de todo este proceso, y por eso la práctica es tan exigente y tan necesaria para ustedes como estudiantes. Mi profe, y si quieres vemos participaciones del foro. Sí, mi profe, me parece muy bien. Bueno, entonces aquí nos están reportando asistencia desde el Cabo de Aguachica. Hay muchos estudiantes, profe, los saludamos y les damos la bienvenida. También nos reportan asistencia del CAU de Sagún. Daniela Fierro del CAU de Bosa dice, no dice que tenía el tema de la plataforma, y nos reportan asistencia también desde Cumbal, Nariño. Entonces, pues, y de Río Sucio, Caldas. Les invitamos también de verdad a participar con la pregunta en el desarrollo de la clase, pues para que sea un poquito más dinámico el ejercicio del foro. Ya que están ahí reportando asistencia, entonces aprovechen y participan de la pregunta foro. Entonces continuamos, como nos decía la profe Marlita, es el mirar ese contexto y tenerlo en cuenta, sí, porque sí, es cierto, no es lo mismo niños de un jardín, digamos, privado, sí, un jardín privado en la costa, no es lo mismo que un jardín privado de un municipio de Boyacá. Exactamente. ¿Cierto? Son contextos totalmente diferentes, son tradiciones diferentes, son culturas diferentes, y a eso los docentes tenemos que apuntar, a tener en cuenta ese contexto en el que los niños y las niñas se están desarrollando, y también esa dinámica pedagógica que se está dando pues va a ser totalmente diferente. También exige la interacción presencial de ustedes como practicantes, es decir, de ustedes como estudiantes, esa interacción presencial con los niños estudiantes, ¿cierto? Ustedes tienen que tener ese acercamiento tú a tú, que en principio ahorita que ustedes están todavía en practicados, pues no van directamente al niño, porque muchas veces eso puede afectar tanto el aprendizaje de los estudiantes, de los niños y las niñas, como el propio aprendizaje de ustedes, porque digamos que todavía no tenemos bien fortalecidas esas bases teóricas. Entonces por eso en este momento todavía no se hace una inmersión total a actividades con los niños y demás, sino todavía se está en un proceso de observación, un proceso de pronto un poquito, si bien estamos en la práctica, es un proceso un poquito más distante. Y lo que decía la profe Marlita, que la universidad, nosotras, la Universidad SECAR, hacemos seguimiento. Ustedes saben que desde aquí de la universidad se hace un seguimiento para saber que ustedes están llevando a cabo sus prácticas pedagógicas en las instituciones que nos refieren, que hay un docente titular al cual nosotros nos comunicamos también telefónicamente o vía correo, para que ellos también tienen nuestros datos, para saber que ustedes evidentemente están llevando a cabo esa práctica pedagógica y de qué manera la están llevando. Asimismo, pues tenemos las actividades que ustedes ya conocen, de el diario pedagógico, la guía de observación, bueno, la bitácora en general, que ustedes, digamos que este es nuestro medio para saber que ustedes están llevando a cabo esa práctica pedagógica, y el seguimiento que les hacemos a ustedes también. Cuando ustedes también nos reportan una novedad, una necesidad, pues nosotros las docentes estamos para orientarlos y para apoyarlos a ustedes en esas dudas que vayan surgiendo en el camino. Listo, continuamos entonces. Desde otro documento del Ministerio de Educación Nacional, que se llama la práctica pedagógica como escenario de aprendizaje, nos dice que la práctica pedagógica debe promover la formación intelectual, ética y estética de los sujetos.
Es decir, si ustedes dentro de las asignaturas están conociendo y aprendiendo de enfoques, de teorías, de conceptos básicos en relación a la primera infancia, pero también esa práctica a ustedes les colabora y les ayuda en ese aprendizaje, en ese reforzamiento de fundamentos teóricos y de todo ese bagaje que ustedes están llevando por sus diferentes asignaturas. También tienen que ustedes formarse éticamente, porque pues a futuro van a ser profesionales y nosotros como educadores siempre estamos en una constante relación social y profesional con otros seres humanos, con niños, con adultos, padres de familia, con los pares, etcétera. Entonces también debe haber una formación ética en ese trato con los niños, las niñas, y en ese trato con las demás personas, y en sí pues un trato profesional también, que nosotros somos unos sujetos que tenemos que ser en todo ámbito y en todo aspecto éticos y profesionales. También debe promover esa práctica pedagógica la interlocución entre sujetos y saberes, el reconocimiento de contextos, lo que ya mencionábamos, que es bastante importante, la generación y transferencia de conocimientos pedagógicos y disciplinares, la formación disciplinar, pedagógica y práctica, siempre, totalmente siempre estamos en constante formación. La reflexión sobre la acción, sobre mi actuar, lo que estamos mencionando y creo que vamos a seguir mencionando es reflexionar sobre ese quehacer pedagógico, sobre esos desempeños que nosotros estamos llevando a cabo como practicantes, y el desarrollo de las competencias del profesional de la educación. Continuamos entonces acá, antes de continuar, profe Marlita, no sé si hayan más participaciones en el foro. Miramos si hay más participaciones en el foro, y dice nuestra estudiante Ángela Coral del Caucumbal: considero que la práctica es la mejor manera de conocer todo tipo de contextos en los cuales luego vamos a laborar. Además que nos permite reflexionar sobre el tipo de circunstancias que se presentan con los estudiantes, y es ahí donde veremos en la práctica todo lo aprendido en la teoría. Qué muy bueno, bien. Muy bien. Muy bien, Ángela. Bueno, continuamos entonces nuestra relación entre teoría y práctica. Entonces, en búsqueda de mayor pertinencia y calidad, vamos a ver que la práctica ya no es solamente el poner en marcha o en poner allá en aplicación las teorías que hemos aprendido, sino que pasa también a ser un escenario en el cual se propician aprendizajes teóricos. Es decir, yo tengo unas bases teóricas que las voy a llevar a la práctica, y me doy cuenta que poniéndolas en función dentro de la práctica hay unos nuevos aprendizajes, que esos nuevos aprendizajes y esas nuevas teorías también les puedo aportar a mis conocimientos teóricos. Entonces no es solamente ir a la práctica por ir a mirar los niños, a atenderlos y a saber cómo se hacen las cosas, sí, eso está muy bien, pero también es todos esos fundamentos, todo eso que yo estoy viendo dentro de mis asignaturas en la Universidad SECAR, cómo las pongo en marcha allá en el contexto real, y si de verdad es así, y cómo me confronto yo como docente para darle soluciones a X o Y situación que se presente, y cómo yo también puedo sacar de esa práctica conocimientos. Yo puedo hacer investigación, yo puedo reforzar una teoría, yo puedo refutar de pronto que un teórico dijo que el niño en cierta etapa hacía una cosa y resulta que no. También acá tenemos que tener en cuenta, y hablábamos con la profe Marla, las individualidades de cada niño, porque cada niño tiene su propio proceso de aprendizaje, entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Ministerio de Educación también nos dice que en la formación inicial se da relevancia a la necesidad de involucrar la comprensión reflexiva de nosotros mismos, de nuestra práctica pedagógica, con la finalidad de contribuir en la consolidación y conformación del saber, y el conocimiento pedagógico y didáctico fundamentales en toda labor de los educadores. Asimismo, pues dentro del contexto donde ustedes desarrollen sus prácticas, es recomendable que la totalidad del componente práctico sea llevado a cabo en una institución educativa. Esto lo exige el Ministerio de Educación, que los estudiantes en formación en licenciatura tienen que ir a desarrollar una práctica pedagógica en un escenario real, o sea, dependiendo de su formación, pues el escenario que le corresponda, por cuanto el contexto en el cual los estudiantes de licenciatura se van a desempeñar prioritariamente en el futuro.
lo cual les permitirá a ustedes, esa práctica pedagógica, ir a esos escenarios educativos les permite a ustedes acercarse, comprender, estudiar y proyectarse en el contexto de una institución. Reconocer y comprender las dinámicas institucionales. ¿Qué se da dentro de esa institución? ¿Cómo se lleva a cabo esa dinámica pedagógica? ¿Cómo es ese proceso de enseñanza-aprendizaje tanto del docente como de los niños? Porque ustedes, obviamente, si se están formando como profesionales, como docentes, tienen que darle una mirada al quehacer pedagógico de ese profesor, de ese docente que está en esa institución donde usted está haciendo su práctica, y también a los niños y los niños a los cuales esa institución educativa atiende. Entonces es estar observando esos dos actores en especial y las dinámicas que confluyen entre ellos dos. Dimensionar su labor como generador de transformación social. Si bien ustedes ahorita en practicados todavía no apuntamos tanto a lo social, sino como tal al trabajo en aula, en futuro en sus prácticas ya superiores van a desempeñar actividades de tipo social, obviamente orientadas a primera infancia, pero con comunidad, porque ustedes como profesores y todos en general somos actores sociales, influimos de alguna manera grande o pequeña, pero influimos en una sociedad y en una transformación, y qué mejor que hacerla con los niños de primera infancia, que pues suena cliché, pero pues son el futuro de un país, de una nación. Identificar problemas, necesidades contextualizadas y que sean posible objeto de estudio. Entonces ustedes allá dentro de sus instituciones educativas se van a encontrar con miles y miles de necesidades, tanto de las instituciones como de los actores que participan en ellas. Entonces en ustedes está poderlas leer, poderlas analizar y poder proponer alguna estrategia, alguna posible solución para esas necesidades que se estén dando, esas problemáticas que se estén dando en esos contextos. Tenemos que ser muy abiertos y muy observadores para darnos cuenta de cuáles esas problemas y necesidades hay en nuestro contexto y pues como docentes poder ayudar a su solución. Establecer relaciones dialógicas con docentes de la institución educativa, la dinámica que se les está proponiendo de conocer esos docentes, de esos profesores que ya están en ejercicio y los aportes que ellos les pueden dar a ustedes como futuros profesionales. Y reconocer y comprender el cómo, el por qué y para qué de lo que conlleva el proceso educativo. Es entonces estar indagándonos siempre, pero ¿cómo hago yo esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Y para qué? ¿Y para quiénes lo voy a hacer? Mira que el punto 3 y 4 van muy interrelacionados, mi profe, sí. Y esa parte de buscar esas necesidades contextualizadas hacen parte de esa labor de transformación social. Porque decimos que el aula es un laboratorio total de investigación, sí. En el aula existen los problemas, las problemáticas de investigación vivas, tangibles, y nosotros no las vemos, ni las conocemos, ni las entendemos, ni las percibimos. Y el aula, y cuando uno empieza a cambiar el chip, de ver en el aula otras cosas, otras experiencias, otras motivaciones en los niños, empiezan a cambiar los procesos educativos de gran manera, pero el chip sí hay que cambiarlo. Sí. Mi profe, tienes muchas más participaciones. Dicen de Río Sucio Caldas, Susana Gañán nos dice: la práctica permite al estudiante un aprendizaje significativo, reflexivo, que buscar solucionar diferentes situaciones que se pueden presentar en el aula, un mecanismo de observación al alumno y al docente que da respuesta a teorías habladas en clases y nuevas estrategias pedagógicas. Muy bien. Qué bueno, Susana. Y Geraldine Muñoz Barón nos escribe: es muy importante para mí la práctica pedagógica, podemos observar el comportamiento de los niños llevando a cabo lo aprendido en la licenciatura. Sí, muy bien. Y nos siguen reportando asistencia de San Vicente de Chucurí, de Sagún, y pues los seguimos invitando a hacer esos aportes tan significativos frente al tema. Muchas gracias. Continuamos entonces. Precisamente hablando de los contextos en los cuales ustedes desempeñan sus prácticas pedagógicas, recordando que para práctica 2, que es en la que ustedes se encuentran,
sus contextos son los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios de bienestar familiar, los hogares infantiles, jardines infantiles, bien sea públicos o privados. Hay otras estudiantes que están haciendo sus prácticas o van a iniciar sus prácticas en la modalidad familiar. Entonces son diferentes contextos donde nos encontramos con una población específica a la cual pues tenemos que atender y apuntar nuestras actividades. Recordando aquí nuestro objetivo de la práctica, que ya les habíamos mencionado en la sesión anterior, que es propiciar espacios para la construcción vivencial de la experiencia del quehacer docente, que permitan al maestro en formación, es decir, a ustedes, adquirir herramientas para el abordaje de diversas poblaciones concernientes a la primera infancia o los primeros años de ese aprendizaje escolar. Aquí entonces tenemos unas alternativas de práctica y nos muestra aquí 3 tipos de práctica que grosso modo pues es el recorrido que ustedes hacen de práctica 1 a práctica 7. Entonces las alternativas de práctica que nos propone Ministerio de Educación Nacional es la práctica de observación, una práctica de inmersión y otra es la práctica de investigación. Dentro de la práctica de observación nosotros como estudiantes observamos las dinámicas del aula o bueno de esas instituciones donde ustedes estén desarrollando su práctica, observamos la dirección de grupo, cómo es ese manejo precisamente manejo de grupo que tienen los docentes, la enseñanza de una disciplina en un contexto de desempeño, es decir, en un contexto real. Siempre la práctica pedagógica apunta a un contexto real, a estar en ese tú a tú con los estudiantes, en ese tú a tú con los docentes. No podemos realizar una práctica virtual, ¿cierto, profe Marla? No, mi profe, es Tenemos imposible. que ir directamente a esos escenarios reales, a esos contextos reales, para poder empaparnos, porque a futuro pues vamos a trabajar precisamente en esos contextos, bien sea con nuestra población o una población lejana o cercana, pero pues tenemos que ir a un contexto real. La metodología en práctica de observación es precisamente esa, observación. Esta es intencionada y con el uso de protocolo diseñado por la institución educativa superior. Entonces, es decir, nosotros diseñamos unos formatos para que ustedes diligencien, que ustedes ya saben, práctica 1, una guía de observación, un diario pedagógico, en algunos casos un diario de campo también. Son guías de observación, son instrumentos de observación que le permiten a ustedes precisamente no solo observar, sino también hacer unos registros de qué yo encuentro en esa observación, cuáles son los elementos importantes y cuáles son los elementos relevantes que yo puedo ver allí y puedo consignar, tenerlos para mi aprendizaje. El aporte entonces, práctica de observación genera preguntas que propician aprendizajes teóricos en otras disciplinas, permite identificar en contexto algunos principios teóricos aprendidos. Tenemos entonces la práctica de inmersión, que ustedes están todavía en práctica 0, práctica de inmersión ya va en unos semestres un poco adelantados, ya a partir del otro semestre, no sin hacer la salvedad de que ustedes en practicados ya también obviamente pueden tener el contacto con los niños, con la institución, no solamente una observación pasiva de que yo me siento y miro a ver qué es lo que está haciendo la profesora y me quedo ahí como sin razón de ser. No es una observación pensada, es una observación consciente y es una observación intencionada, como nos lo dice la metodología, para que ustedes tengan un primer acercamiento y una interacción con la institución. ¿Que sí puedo hacer actividades en la institución? Claro, pero digamos que todavía no se propone que ustedes interactúen o lleven a cabo algunas actividades específicas con los estudiantes, porque todavía estamos en proceso de formación, todavía nuestras bases no están bien consolidadas y podemos afectar ese proceso de enseñanza tanto de los estudiantes, de los niños y las niñas, como el nuestro, el propio. Bueno, entonces les hablaba de la práctica de inmersión, que el estudiante allí desarrolla procesos de enseñanza en un aula de clase, en una institución educativa, acompañados por el docente de aula, es decir, por ese profesional pues que ya es graduado. Ustedes saben que sus docentes titulares tienen que estar tanto observándole su práctica y pues ustedes poder estar observando la práctica de los demás docentes o del docente en el aula en el que usted está. Entonces es poder ver
cómo funciona un profesor en aula, cómo funciona un profesor con los niños, con las niñas, cómo se desempeña, qué fortalezas y qué debilidades tiene. Es hacer como una revisión y una mirada crítica de qué aportes me puede hacer a mí para mi ejercicio a futuro como profesional. También allí hay una metodología, que es la metodología también de la observación del docente de aula, debe estar intencionada. Igual contar con los protocolos diseñados, entonces los mismos instrumentos que tenemos para la recolección de información a través de la observación, entonces todo ello se va consignando, todo ello se va registrando para que se tenga en cuenta que se puede tener en cuenta cada detalle y esos aconteceres significativos que se dan en el aula ustedes los puedan registrar en esas guías, en esos formatos. Y el aporte pues facilita el aprendizaje sobre la didáctica de una disciplina, procesos de aprendizaje, obstáculos para el aprendizaje de una disciplina entre otros. Entonces esos obstáculos que nos menciona acá, es preciso también que los docentes se formen en relación a eso, no todo es color de rosa en un aula, ¿no? No, profe. Es más digamos que las dificultades que uno encuentra en cuanto a la misma dinámica pedagógica, a recursos, a infraestructura. Es Claro. más las dificultades que en sí que se lleve a cabo, no todo de forma armónica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso, para dar soluciones, o así como dicen, para arreglárnoslas, ¿no? Sí. Porque de profesores nos toca así ser muy recursivos y con lo que hay hacer, porque lo importante pues es la educación y la orientación para los niños. También aquí entonces el aporte es el acompañamiento del docente de aula. Este permite la confrontación y retroalimentación de estilos de enseñanza. Ustedes saben, muchos estilos de enseñanza, no es lo mismo Claro. en el jardín infantil Rayitos de Sol que una profesora de 40 años, a otra profesora de 40 años de otro, no, o sea, todos tenemos nuestra propia dinámica de ese saber hacer, es diferente. Entonces son los estilos de enseñanza que ustedes evidencian en esas instituciones educativas y que precisamente les aporta a ustedes. O de pronto ustedes dicen, no, a mí no me gusta esa profe cómo le habla a los niños o cómo lleva a cabo esa actividad, o de pronto esa profe podría ser más recursiva, ¿cierto? O es muy tradicionalista o por el contrario, y ahí ustedes dicen como no, yo de esa profe no tomo elementos, mientras que hay otras que sí son dinámicas, recursivas, y ustedes toman de ellas obviamente muchos aprendizajes. Bueno, íbamos en estilos de enseñanza, generando preguntas que susciten aprendizajes teóricos en otras disciplinas, igual que anterior. Práctica de investigación, que ya es la que yo les digo que ustedes van a hacer a futuro en sus prácticas 6 y 7, que esta ya es una práctica que está orientada más a la comunidad. Ya no estamos, si bien estamos en instituciones de primera infancia, ya esta práctica va enfocada a esa proyección social. ¿Con quién? Con la comunidad. Entonces allí los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil participan o desarrollan un proyecto educativo en contexto. Entonces en algunos casos se puede dar un proyecto de investigación o un proyecto de aula, pero siempre enfocado y enfatizado en las necesidades de la comunidad, en una problemática que pueda surgir precisamente en esas instituciones, o si bien un proyecto de aula, como lo mencionaba la profe Marlita en alguna ocasión, de una mariposa que se entró a un salón, podemos nosotros hacer un proyecto de aula sobre insectos, sobre la vida de la mariposa, sobre la relación de la vida de la mariposa con la vida de un niño, etcétera. O sea, un proyecto de aula un tema de proyecto de aula sale de cualquier, y casi siempre sale de los niños, que eso es una propuesta que nos da. Algunas instituciones tienen ese enfoque de Reggio Emilia, que es que las necesidades o los proyectos de aula salen de las necesidades de los niños, de las preguntas que ellos tienen, de las dudas que ellos tienen, y ellos pueden dar esos aportes, y desde allí es donde el profesor empieza a trabajar. No que el profesor trae los contenidos y entonces el profesor quiere trabajar sobre el tema de los alimentos, o yo quiero que mis niños aprendan tal cosa, no. Es lo contrario, que es mirar las necesidades de los niños y qué realmente es lo que ellos quieren aprender. Entonces, si se entró el insecto al salón y lo quieren matar y los niños se asustaron, entonces, ¿pero por qué se asustan? Vamos a hacer toda una dinámica en relación a los insectos y a darles a conocer a los niños por qué son, cómo son, si son malos, si son buenos, si tienen veneno, si no tienen veneno, o sea, uno de ahí de una simple necesidad. Y los niños, ustedes saben, ellos tienen miles y miles de preguntas, ¿no?
Claro, son muy creativos, ustedes, yo sé que algunas son y algunos son padres de familia, madres de familia, y también con sus sobrinos, con los niños que tengan cerca, los niños siempre salen con algo, que lo deja uno como, eso es cierto. Porque ellos son muy imaginativos y ellos son muy, sobre todo, muy espontáneos. Entonces hay que aprovechar esa espontaneidad de los niños para sacar esas riquezas y nosotros como profesores construir aprendizajes a partir de eso. ¿Y tienes participaciones en el Sí, foro, profe? Nos participa Jessica Rocío Ferrín y dice, para nosotros la práctica es muy importante como docentes en formación, ya que nos ayuda de una manera directa a interactuar y ver procesos más de cerca con los niños y niñas. De esa manera también podemos retroalimentarnos de los docentes a cargo para así fortalecer más nuestro conocimiento. Sujei Angulo nos dice, es sumamente importante para mi formación académica tener una práctica, puesto que es el inicio de una carrera como licenciada, es necesaria guiar al niño y a la niña en sus pasos en la vida estudiantil. Acá también te participa, no nos colocó el nombre. Considero que la práctica pedagógica es un escenario que fortalece las experiencias personales y comunitarias desde los diversos contextos en el cual la desempeñamos. También acá de Río Sucio Valentina Blandón Largo nos dice, considero que la práctica pedagógica es un escenario que fortalece las experiencias personales y comunitarias desde los diversos contextos en los cuales nos desempeñamos. De igual forma es importante reconocer que a través de las prácticas se hace vida, labor y el rol del docente generando nuevas estrategias y generando así aprendizajes significativos. Y nos dice Karina está reportando asistencia desde Santa Rosa del Sur. Bienvenida. Y Kelly Joana Bracamonte Montiel nos dice, ella es del Sagún, Córdoba, la práctica pedagógica es importante en mi formación docente, ya que primero puedo observar el comportamiento de los niños, aprender y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad y los que voy adquiriendo en mi proceso de formación. Excelente, muy bien. Es que precisamente, bueno, antes que nada, gracias a todos los que han participado. Precisamente ese proceso de práctica pedagógica que ustedes están llevando a cabo y que van a llevar a cabo también esta práctica 2, les ayuda a ustedes a comprender e internalizar de pronto mejor esos contenidos que ustedes están viendo en sus diferentes asignaturas. Entonces puede ser que hoy vieron algo sobre currículo en la clase de la profesora Carolina o de psicología con la profe Sofía. Entonces ustedes ven unos conceptos teóricos, unos referentes teóricos, unas fundamentaciones, y ustedes van a ir a la práctica y van a decir, ay, vea, esto era lo que decía Jean Piaget, esto era lo que decía la señora María Montessori, vea cómo lo veo yo ahora en la vivencia, cómo lo observo yo en esos niños y en esas dinámicas pedagógicas. O puede ser que ustedes vean algo en la práctica y después con las diferentes asignaturas vean esa teoría, ese referente y van a decir, vea que yo lo vi en el jardín infantil, tal niño hacía esto, tal niña tal cosa, o el profesor te adoptó este modelo pedagógico, etcétera. Entonces, lo que hablábamos ahorita, pues de la relación que tiene la teoría y la práctica. Estábamos finalizando entonces nuestra diapositiva en relación a la investigación, a la práctica de investigación. Entonces nos dice allí que la metodología es la retroalimentación y acompañamiento por parte de la institución educativa de educación superior en el proyecto. Es decir, en este caso pues para práctica 6 y práctica 7 y pues en general en todas las prácticas que se presentan en la universidad pues hay unos tutores. Desde siempre ustedes lo tienen desde ahorita que nosotros los profesores pues hacemos las veces de sus tutores para orientar precisamente esos procesos de investigación que ustedes vayan a llevar a cabo. Entonces las dudas, las necesidades que ustedes tengan nos las pueden comentar y nosotros los orientamos para darle forma precisamente a ese proyecto. El aporte entonces exige una mayor madurez del estudiante, ya no es lo mismo ahorita que ustedes están iniciando práctica 1 y práctica 2, cuando ustedes estén en práctica 6, práctica 7, pues obviamente van a tener una madurez intelectual, una madurez incluso personal y ya a puertas de graduarse pues una madurez profesional. Entonces ya van a ver que todo este recorrido por los 8 semestres y por las 7 prácticas pues los fortalece a ustedes intelectualmente, los fortalece a ustedes profesionalmente ya para poner en marcha ese ejercicio pedagógico. Nos dice acá entonces que el conocimiento de la labor docente en el marco institucional y diseñar propuestas, es decir, ustedes ya a futuro pueden, como lo dice, diseñar propuestas y generar estrategias. ¿Para qué? Para darle soluciones a esas problemáticas o necesidades que se evidencian en el aula. ¿Listo, mi profe?
Con esta partecita entonces terminamos la clase de hoy. Aquí están nuestras referencias. No olviden que ustedes también tienen que poner sus referencias en sus trabajos, en todas las actividades que ustedes hagan escriturales. Si toman de algún de internet, algún texto, de donde sea, ustedes tienen que especificar la fuente, porque si no, pues estaríamos incurriendo en plagio. Recordarles, queridos estudiantes, ARL, para ustedes que están ya en práctica 2, ustedes ya saben cómo es el proceso. Aún faltan algunos estudiantes por inscribirse, por diligenciar el formulario, es importante que lo hagan. Ya llevamos un poquito más de la mitad. Ayer ya se envió el primer consolidado de los estudiantes que van para afiliación a ARL. Los que no lo han hecho, yo el lunes les voy a volver a enviar a todos. O sea, a todos les va a volver a llegar el formulario. Quien ya lo diligenció no lo debe volver a hacer, sino es para recordarle, pues uno manda los correos masivos, pues se van para todo el mundo. Claro. Pero el que ya lo diligenció no lo vuelve a diligenciar y obviamente no se lo va a permitir. Entonces, los chicos que hacen falta lo diligencian, con eso podemos mandar el segundo paquete y ya no se van quedando atrasados, tienen su afiliación a ARL y pueden ir ya a sus instituciones de práctica. Listo, mi profe. Dejarles aquí en la pantalla. Sí. Recordarles para practicados entonces igual el mismo teléfono que se les había dado, recordarles que mi extensión es la 137 en horario de 2 a 4:30 de la tarde, de lunes a jueves. Ahí yo estoy muy atenta a escuchar sus inquietudes, sus preguntas, todo lo relacionado con la práctica y pues obviamente con practicados. Y el correo electrónico también para que lo empiecen a manejar. Y también ustedes pueden dejarme, en dado caso que no les haya llegado el formulario por correo institucional, pues el personal lo manejamos por el momento para que lo puedan diligenciar y así pues llenar su formulario de ARL y empezar pronto con las prácticas educativas en institución. Profe Marlita, muchas gracias por el acompañamiento. A ustedes muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Feliz tarde.